Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Lo tenemos ahí en pantalla? ¿Me acompañan leyendo, porfa? Sigamos ahí. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y si vivimos y no vivimos en la verdad. Diga fuerte conmigo verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, diga conmigo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Alguna vez se ha confesado? ¿Ha confesado algún pecado alguna vez? Yo hace muchos años, no sé si fue a mi mamá solamente o a mi papá, y si no a mi papá, hoy le voy a confesar. Confesión pública. Hace muchos años, cuando estaba en el colegio, me escapé una vez. Una vez me vieron, las otras no, pero me escapé una. No hagan eso porque esas veces que me escapé, ese año me tiré el año. Tan raro. No puede uno dejar de ir a clase porque ya. Y resulta que se dieron cuenta y tenían que llamar a mis papás. Imagínense, ellos en el colegio salían que mi papá eran pastores. Mire el hijo del pastor volándose del colegio. Yo estudié en Pasca, en un colegio, en ese tiempo se llamaba Promoción Social. Eso queda una casona por allá arriba, potrero ahí para abajo. Uno ya tenía los caminos declarados. Uno salía de ahí directo a Buenas Tardes, imagínense. Uno tenía una ruta ya trazada, pasaba uno el río, se mojaba un rato. Después les cuento, con una mojarra para que pueda hablar un rato. Y entonces tenían que llamar a mis papás y dije, no, yo a mis papás no les digo nada. En el tiempo creo que todavía no estaban como muy fuertes los celulares y eso, gracias a mi Señor. Y nos cogieron con 2, 3 amigos más. Entonces al otro día tocaba llegar el acudiente. Había una persona que asistía a la iglesia, era parte de los jóvenes, tocaba en la alabanza también, era amigo mío. Yo le dije, hermano, hágame un favor. Necesito que se haga pasar por algún familiar mío. Usted es mi tío. ¿Listo? Diga conmigo, usted es mi tío. Declárelo, usted es mi tío. Confiéselo, usted es mi tío. Esas amistades que hay en la iglesia, ay Dios mío, no haga eso, eso no es bueno. No alcahuete el pecado de otro. No, señor. Si es buen amigo, háblele como es, ¿ok? Pero este era buen amigo, pero le faltaba un poquito de eso. Y entonces al otro día le dije, hermano, hagamos una cosa, se queda esta noche en mi casa, como que se va a quedar. Y vamos a ver algo de música, algo así. Cuando hay maldad en el corazón de uno, hermano, uno busca cómo. Ese cerebro trabaja de una manera impresionante. Y entonces accedió, se quedó en la casa. El otro día se va temprano conmigo, sale temprano, la ruta me recoge en tal lugar y usted se monta en la ruta conmigo, se va conmigo. Lo monté hasta en la ruta y todo. Yo gestioné todo, transporte, alimentación, toda la logística la teníamos ahí. Se fue conmigo. Cuando llegamos al colegio allá, los otros compañeros obviamente saben quiénes son mis papás y lo conocen a él, así que cuando lo vieron me hicieron así. Usted sí es mucho. Y yo, chito, cállese. Hija, eso no se hace. Ya mi hija, gracias a Dios, ya está en universidad, pero no vaya a hacer eso. Papito Dios sabe. Y bueno, entraron los otros allá con los papás. Eso escuchaba ya como los papás lo gritaban, porque eran de ese tiempo que jalaban orejas, cachetada y todo el cuento. Salieron, entro yo. Digo, bueno, hermano, usted es mi tío. Papá no pudieron porque estaban en una cosa de la iglesia. Ay, Dios mío. Yo ya pedí perdón. Y cuando entró, el rector que estaba en ese tiempo, había uno antes y lo cambiaron, y el que estaba en ese tiempo se conocía con él. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, bien, ¿cómo va? Bien. Se pusieron ¿qué? ¿Tintico? Claro que sí, tintico. Tomamos tinto con el rector. Yo me quedé escuchando la cháchara que los dos hablaban, las historias que recordaban. Yo, no, aquí ya pasé. Lo último le dije, mira, hagan favor, corrija al muchacho, dígale a los papás, tenga cuidado, que no se dañe el muchacho. Yo, no, bueno, sí, claro que sí, señor rector, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Salí como si nada, absolutamente. Y yo dije, no, ya la pasé, pero ese año perdí el año.
Porque todo pecado tiene consecuencia. Tomé tinto con el rector, pero el rector no me pasó el año. Usted puede jugar con el pecado, pero el pecado te va a pasar factura, porque dice la Biblia que la paga o el resultado de vivir en pecado es la muerte. No te podrás evitar de eso si no confiesas, si no vives como acabamos de leerlo en la luz. Así que esta mañana no soy yo ni son mis palabras, no lo puedo hacer, pero yo le pido y pido que usted le pida al Espíritu Santo que pueda discernir lo profundo de su corazón. ¿Está aquí conmigo? Hay pecaditos que tenemos allá ocultos, tan ocultos que ya nos olvidamos de ellos, pero están allí. Y esos pecados que están ahí no pueden seguir en ese lugar, porque nos está haciendo mal, nos está estorbando en nuestra relación con Dios. Y cuando nos estorba nuestra relación con Dios, nos estorba nuestro crecimiento en el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces esta mañana quiero hablar y el título es La confesión. Es como cuando la mamá lo miraba a uno y le decía, ¿pasa algo? Y uno no, luego, míreme a los ojos. Uno sentía, hermano, que como que esa señora entraba a uno así, le escarbaba a uno todo, miraba todos los pecados, uno quedaba como expuesto ahí y dice, ¿cuál va a encontrar? Usted tiene algo, no me mienta, yo sé. Habían unas, mi mamá tenía ese calibre. David, venga para acá, señora. ¿Cierto que usted se fue para tal lado y hablaron tal cosa? Y yo, ay, Dios mío. Me vino a tocar una mamá pastora. Señor, deje echarle chisme a mi mamá. Eso no se hace. Exponía y tenía que confesar. Pero yo veía ahí la misericordia. Ahí no la veía, ahora la veo. Veía ahí la misericordia del Señor en no permitir que tapara y escondiera esas cosas en mi vida. Diga conmigo, la confesión. Hay una gran diferencia en pedir perdón y confesar el pecado. Y esto fue el último punto en el cual quedamos hace 8 días, y yo quiero seguir sobre este tema, sobre el poder que hay en confesar nuestros pecados. Lo vimos en el verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero la confesión no trae solo perdón, sino que también nos ayuda a limpiarnos de toda maldad. Muchos quieren el perdón, pero evitan la confesión. Muchos quieren sanidad, pero sin confrontar la raíz. Muchos quieren restauración, pero no se quieren rendir. En la Biblia la confesión no es una condena, es una puerta a la bendición. El enemigo siempre va a tratar de colocar en nuestras vidas confusión para no confesarnos, miedo del qué dirán, del qué va a pasar. Pero yo le pido al Espíritu Santo esta mañana que coloque miedo y temor por el pecado no confesado. Porque al confesarlo quizás van a haber cosas que van a pasar, van a haber castigos que van a venir, pero cualquier castigo es menos a la muerte que trae un pecado oculto en nuestras vidas. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Le pido al Espíritu Santo que coloque eso dentro de nosotros, que es preferible pasar un momento de vergüenza, tener que agachar la cabeza y tener que aceptar ciertas consecuencias, a quedarnos callados, ir acumulando muerte dentro de nosotros. Así que muy rápidamente, la confesión número 1 restaura nuestra comunión con Dios. La confesión restaura nuestra comunión con Dios. ¿Sabe usted cuántos matrimonios hoy en día están debilitados porque no han confesado cosas? Con una flor, con un detalle, con un almuerzo, con una salida, tratan de mitigar esa culpa que están cargando interna, pero eso sigue allí y hay algo espiritualmente que no está fluyendo de la manera correcta y está deteriorando tu matrimonio. Pero es que si le digo, ¿qué va a decir? Lo primero que tienes que, no antes de decirle a alguien, tienes que decírselo a Dios. Verso 9 que leímos, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. El Salmo 32 no habla específicamente, o el salmista no está diciendo esto, por esto estoy diciendo, pero los
estudiosos de la palabra, los teólogos, han llegado por ciertas características de este texto, de este salmo, que David se estaba refiriendo en el momento cuando toma a esta mujer que no le pertenecía. ¿Recuerda? La Biblia dice que cuando los reyes salían a la guerra, David estaba en el templo. Y un día de eso salió al balcón a tomar el sol, y cuando salió al balcón, este ojo, ese ojo se le endemonió, solo este, porque el otro estaba mirando para el otro, pero este fue el que se le endemonió. Y como que, y cuando vio por allá en la azotea, vio a una mujer que se estaba bañando, y este ojo, porque era tan buen amigo de este, lo siguió. Y la cabeza, como dijo, era tan buena amiga de los dos ojos, siguió. Y cuando se dio cuenta, todo el cuerpo estaba allí. Y David, usted sabe la historia, ¿no? David toma a esta mujer que no era su mujer. Esa mujer queda embarazada allí. Y el esposo de esta mujer estaba en la guerra peleando. Y David dijo, confesar, no, encubrir, mejor. Vamos a idear un plan. Entonces vamos a llamar a este man que venga. Le voy a dar de comer, le voy a dar un poquito de vinito para que felicitarlo, qué tiles, qué tales. El mejor vino para que pegue de una, o el peor, como para que no tenga memoria el otro día de nada. Y ese toma, hace contento y todo, le dice, ahora vaya donde su esposa y pase la noche, descanse. Pero este hombre era tan fiel en su corazón que dijo, no, yo no puedo ir a estar con mi esposa, estar cómodo en mi casa cuando mi gente está allá en la guerra batallando. Yo me voy a quedar aquí. Y se acostó allá a la puerta del templo, a la puerta del palacio. Ahí quedó acostado. David el otro día se levanta, lo ve ahí y dice, no, este man. Entonces, como el primer plan no funcionó de encubrir, vamos a encubrir más. Ahí Dios le dio la oportunidad de confesarlo, pero él quiso encubrirlo con otra capa mayor. Entonces lo manda a la guerra y manda con una carta con él para que el general, cuando la lea ya, lo ponga en la primera línea de batalla. Así que al primer rayo del sol, y dice la palabra de Dios, él cayó. Y está refiriéndose a esta historia, el Salmo 32 verso 3. Léalo conmigo. Mientras me negué. ¿Mientras qué? A confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Cuando uno empieza y Dios lo permite y lo usa uno en consejería, y uno aprende algunas claves de la consejería allí, pero en la práctica uno se da cuenta que hay muchas cosas externas que vienen del corazón. O sea, muchas manifestaciones externas. Hay a veces enfermedades, que no vienen de algo físico, que vienen de la condición que hay en el corazón. Y a veces cuando la persona confiesa, cuando la persona pide perdón, cuando la persona cambia su corazón, esos dolores, esas enfermedades se van. Mucha gente va al médico y le hacen todos los exámenes, hermano. Hoy en día, donde la medicina está tan avanzada, yo te creo eso por allá en el año 1200, en el año 800, en el año 300, que cuando alguien tenía dolor de cabeza, lo que hacían era abrirle la cabeza. Gracias a Dios nacimos imagínense los que tienen migraña. Colador tendrían en esa cabeza. Ay, me duele la cabeza. No, ya no me duele. El médico allá con él, hágale a ver, papito. Hoy en día, donde la medicina es tan avanzada y te hagan tantos exámenes y todavía no saben por qué ese dolor, no saben por qué esa enfermedad recurrente. Entonces quizás hay algo escondido que está siendo manifestado allí. ¿Alguien está aquí conmigo esta mañana? Ahora, esto no es para que usted diga, ay, con razón la vecina, yo sí le decía, tenía una cara de pecadora. No, esto no es para nadie más, es para nosotros. Con el Espíritu Santo examine su corazón esta mañana. ¿Está aquí conmigo? No le diga, usted me ve cara de pecador. No, dígale al Espíritu Santo, examina mi corazón. El silencio espiritual produce una distancia espiritual. Dios no se aleja
porque somos pecadores, se aleja porque nos mantenemos escondidos. Cuando confesamos, volvemos a caminar en la luz. Me encanta esto, escucha esta frase: la confesión no cambia el corazón de Dios. Te confieses o no, Dios te sigue amando. La confesión no cambia el corazón de Dios hacia nosotros, cambia nuestro corazón hacia el corazón de Él. ¿Estamos aquí? Lo que cambia es nuestro corazón. Número 2, la confesión libera el alma. ¿Usted no le ha pasado que tiene algo ahí? ¿Han visto esas películas, sobre todo esas novelas mexicanas? O la Rosa de Guadalupe. Y la señora tenía eso ahí guardado ahí, que María Antonieta no era hija de Pedro José. Música de la Rosa de Guadalupe, por favor. Y ella dijo: yo no puedo ir a la tumba con este dolor. No me puedo callar, tengo que decirle a Pedro José. ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿María qué? María Antonieta, que María Antonieta no es su hija. Momento dramático, porque tiene que quedar así. Y ahí pasa otra historia. Listo. Nos quedamos ahí con eso. Dios no quiere que sigas cargando eso, porque te está, como David dijo, me está secando, está acabando conmigo. No es ve y le dices a la persona tal cosa, ve y díselo al Señor, saca eso delante de Dios. Está aquí conmigo y Dios se va a encargar de lo demás. Pero no te sigas guardando y ocultando eso. No dejes a María Antonieta sin la verdad. ¿Alguna María Antonieta va a decir amén en algún momento? O María Antonieto. No, eso suena feo. La confesión libera el alma y sana nuestro interior. Lo no confesado se convierte en una carga, en una culpa, en una vergüenza. Y lo que pasa es que nuestro corazón se endurece. Y lo que antes nos costaba, ahora ya como que sí, ahí está, pero hay que seguir. La confesión sincera trae sanidad. El mismo Salmo 32, el versículo 5, Salmo 32, verso 5 dice la Biblia: mi pecado, dice el rey David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay dos palabras aquí y lo quise colocar en Reina Valera 1960 porque las otras usas otros términos que no deja ver la profundidad de esta historia, de esta declaración del rey David. Las dos palabritas que aparecen ahí es iniquidad y transgresión. La palabra iniquidad se refiere a una torcedura interna, una perversión, una corrupción del carácter, un estado de injusticia arraigado en el corazón. O sea, la iniquidad no es algo que viene de afuera, es algo que construyo desde adentro. ¿Está aquí conmigo? No es un pecado que pasó, es un pecado que lo produje, lo creé, lo trabajé. David trabajó su pecado, vio a esta mujer y pudo haber dicho: no, esta es la mujer de este hombre valiente. No, perdóname, Señor, y ya. Pero David no se quedó viendo. David se quedó ¿qué? Porque había que en el corazón de David iniquidad. ¿Qué estaba haciendo en el corazón David? David estaba preparando todo, estaba meditando en cómo cometer el pecado. Y la palabra transgresión significa es la acción externa,
O sea, es cuando ya manifiestas, cuando haces eso que estabas planeando en tu corazón. Esto es interesante. Ya conmigo: pecado, iniquidad, transgresión. Otra vez: pecado, iniquidad, transgresión. Lo que David dice aquí, David dice: declaré mi pecado, no dice declaré el pecado. Tenemos que ser responsables, que hay cosas en nuestras vidas que todavía están en nuestro corazón. Señor, a mí todavía me gusta echar mentiras. Si tengo la oportunidad de decir una mentira, la voy a decir. Y es más, como me gusta decir mentiras, no voy a decir cualquier mentira, voy a decir una pero bien preparada. Es como cuando vamos a tal cosa y nos cogió la tarde o no llevamos lo que se requería y en el camino estoy meditando. ¿Qué digo? Bueno, a ver, sí, claro, esta es buena, esta no. Ay, por aquí, por allá, bueno, sí. Pero no sé, llego con cara de tristeza, no, pero esa ya la usé. Llego como si no pasara nada, no, esa también la usé la vez pasada. Va a llegar con cara de bravo. ¿Por qué llego tarde? Después le digo. Eso no fue que reaccioné, eso lo preparé. ¿Y por qué lo preparé? Porque eso está ¿dónde? Aquí, en mi corazón. Cuando confesamos el pecado, le estoy diciendo al Señor: Señor, no solo digo mentiras, soy mentiroso. ¿Está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí, iglesia? No solo perdóname porque dije la mentira, perdóname porque soy mentiroso, porque me he dado cuenta que yo no dije solo una mentira, sino que digo constantemente mentiras. Y las mentiras no tienen niveles, no tienen alturas, no tienen profundidades, no tienen colores. Mentira es mentira, chiquitica, blanca, rosadita. No, mentira es mentira delante de Dios. Y la mentira es un pecado porque la mentira falta a la verdad. Y todo lo que está en contra de la verdad es pecado. ¿Alguien está aquí, iglesia? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré. Ahí está el cambio. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad. Santiago 5, verso 16. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo leemos fuerte juntos, porfa? Confiénsense que sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean ¿qué? Sanados. Ahora, escúcheme lo siguiente. Cuando dice confesar nuestros pecados unos a otros, no es que usted va a ir por toda la iglesia o por todo el mundo diciendo todo lo que usted ha hecho. Tampoco se está refiriendo a que usted vaya a esa persona que hizo algo y vaya a decir: el pastor dijo que hay que confesar nuestros pecados. Mire, la vez pasada yo hice esto, yo, listo. Allá usted sí me perdona o no. Yo ya dije. No está hablando de confesar el pecado a cualquiera. Aquí nos está hablando de que podamos buscar gente que nos pueda direccionar, que pueda orar por nosotros. ¿Está aquí conmigo? Gente que sea espiritual y le podamos decir: mire, ¿sabe qué? Llevo cargando, escondiendo esto en mi vida. Yo confieso mi pecado. Y a diferencia del curita que te da 3 Ave Marías, 3 Padres Nuestros, 8 Padres Nuestros, 9 Padres Nuestros, 7 rosarios al derecho y al revés. A diferencia de eso, es que esa persona que es espiritual va a orar por ti. El Espíritu Santo, escúchame, que dice la palabra de Dios, Él nos convence de todo pecado. Y Él nos hace entender que eso no es bueno para nuestras vidas. ¿Alguien está aquí conmigo? Y Él trae sanidad, trae limpieza a nuestro corazón. ¿Estamos acá, preciosa iglesia? No se guarde eso, ore. Y ore también que Dios lo dirija a quien debe confesarle ese pecado. Cuando digo confesarle, es pedirle ayuda. ¿Está aquí conmigo? Pedir ayuda. Es que yo lucho con este pecado y yo sé que es pecado, y cada vez que lo cometo pido perdón, pero no he salido de ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque ese pecado no está afuera, ese pecado está en el corazón. Y si no pides ayuda, va a ser difícil salir de allí.
Por eso el Señor ha constituido su iglesia, para que nos ayudemos los unos. Por eso dice, y oren unos por otros para que sean sanados. Dios no sana lo que ocultamos, Él sana lo que rendimos delante de Él. Número 3, la confesión produce humildad y verdad. Leíamos al inicio que si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién se engaña? A nosotros mismos. Dios no puede ser engañado. Negar el pecado es un autoengaño espiritual. Lo leíamos, 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, vamos a recordarlo. 1 de Juan capítulo 1 verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, solo nos engañamos a nosotros mismos. Lucas capítulo 18 verso 14. Lucas capítulo 18 verso 14 dice: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No al que humillan, sino el que voluntariamente se humilla. Y quiero decirte algo: cuando yo guardo ese pecado, es una raíz de que hay orgullo en mi vida. ¿Y yo por qué voy a pedir perdón? Y es más, justificamos el hecho que hicimos. No, pero es que yo hice eso porque a mí me hicieron eso. Yo actúo así porque así fue mi vida. Yo hago estas cosas porque así fue que hicieron conmigo. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo soy la víctima. Pero iglesia, Dios nos está llamando a que dejemos el orgullo a un lado y confesemos nuestro pecado. Cuando no confesamos, o la confesión no nos hace débiles. La confesión nos posiciona correctamente delante del Señor. Y por último, la confesión abre el camino al verdadero arrepentimiento. Pedir perdón sin abandonar los actos es solo remordimiento. Pedir perdón sin abandonar esos actos, sin sacar eso del corazón, es solamente remordimiento. Nos sentimos mal, pero vamos a volver a hacerlo. ¿Alguien aquí? Espero que antes, y cuando hablo de antes no hablo de ayer en la noche ni del viernes, pero antes de alguien de aquí le gustaba levantar el codo y no era para alabar al Señor. ¿Alguien? ¿Uno? ¿Nadie más? ¿Dos? Ok. A algunos el Señor le dejó la cara, así que hermano, confiésese. Le cambió el corazón, pero le dejó la cara de testimonio. Y usted de pronto se levantaba al otro día con ese guayabo, con eso, alguno hasta enlagunado, ni sabía qué había pasado el día anterior y se decía, no, yo no puedo seguir así, no, mejor dicho, juicioso esta semana y toda la semana juicioso, pero llegaba el viernes y escuchaba por ahí en la tienda, wow, bueno, porque es viernes, una nomás, pero una porque estoy cambiando. Acabo de decir cambiando y ya tenía la mesa llena. Porque es un nuevo. Chino, yo lo amo, usted, Chino, yo lo amo. Y estaba abrazando el perro ahí. Y el perro ahí, nah. Yo amo Chino. Uy, pero cómo está de peludo, mano. Por eso dice la Biblia, no nos embriaguemos con vino, en lo cual nos lleva a la vergüenza, nos lleva a la pérdida. Más bien seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que esto parece un tema menor, pero Dios ha hablado, este año vamos a ver maravillas. Dios quiere hacer maravillas este año, pero Dios no va a vertir su gloria sobre vasos sucios, sobre vasos impuros. Y una cosa es la impureza del mundo que desconoce su pecado, y otra cosa es la rebeldía de la iglesia que aún conociéndolo no se quiere limpiar. Y está el pecador y está el rebelde. Y afuera no hay rebeldes, afuera hay pecadores. Pero dentro de las congregaciones hay rebeldes,
Porque aunque sabemos que no está bien y Dios nos habla en su misericordia, ¿sabes? Para algunos este tema les da sueño, pero esto Dios te está diciendo: quiero lo mejor para ti, por eso te lo estoy dejando conocer. Por eso te lo estoy hablando y no estoy juzgando. Dios no tiene la necesidad de hablártelo. Dios es juez y diría: vamos a juzgar esto ya. Pecado, muerte. Pero Él nos ama, hermano. ¿Está aquí conmigo? Él nos ama. Otra vez lo repito, Él te ama. Y hoy no es un mensaje de juzgar, sino de misericordia. Tu vida va a cambiar cuando decidas vivir a la luz de Cristo. Ay, pero eso es aburrido. No es aburrido. Yo pensaba así un tiempo: esa vaina de vivir así como muy así como muy leer la Biblia todos los días, muy hablar con Dios, esa vaina es como aburrido. Pero cuando usted empieza a probar lo que realmente es Dios, aburrido era la vida que yo tenía. Esa vida tibia. Pecaba, era mal pecador y era mal cristiano, no era bueno en nada. ¿Está aquí conmigo? O sea, para pecar no lo hacía ni bien, y para ser hijo de Dios tampoco. Por eso se dice: es que cuando eres tibio se me rebota todo, porque ni eres frío, ni eres caliente, ni eres mundano, ni eres cristiano. Esta mañana Dios está hablándonos con misericordia. Ojalá el que tenga oídos esta mañana pueda oír y atender esa misericordia de Dios. Porque Dios es justo. Si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios daba oportunidades a su pueblo para que se arrepintiera del pecado. ¿Acaso ellos no sabían que hacer ídolos y rendirle culto era pecado? Sí, lo sabían. Entonces, ¿por qué lo hacían? Y Dios les hablaba por sus profetas. Los profetas fueron levantados no porque Dios quería poner a alguien ahí. A causa del pecado del pueblo, Dios tuvo que levantar profetas, tuvo que levantar jueces, tuvo que levantar hombres y mujeres, aún tuvo que levantar reyes que cogieran al pueblo y los doblegaran. Porque a veces era tan duro el corazón que no querían escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando escuchaban la voz de Dios, sus corazones se endurecían. A mí no me diga eso si yo estoy bien. ¿Usted qué le importa la vida que yo tengo? Me voy de esta iglesia. Te puedes ir de la iglesia, pero no puedes huir de Cristo. Puedes cambiar de iglesia y seguir encubriendo tu pecado, pero delante de Dios nada está oculto. Puedes seguirle echando la culpa. Yo por eso ahora vivo así, porque como en la vida no es así, como en la iglesia no hacen eso, como en mi casa no hacen eso, yo me cansé de hacer el bien, me cansé de vivir de esta manera. Por eso yo tomo mis propias decisiones. Ahora sí es vida. Arrepiéntete de eso. Dios va a juzgar a aquellos que lo hicieron mal, pero si tú estás ahí, también viene juicio sobre tu vida. Y Dios, el juicio no es para su iglesia, no es para su pueblo. El infierno no es para ningún ser humano. Fue creado solo para Satanás y los demonios. Dios no creó el infierno para que parte de la humanidad se fuera a ese lugar. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea, no sé qué, y sea qué, todo aquel, Él te ama y dice: hijo mío, no sigas por ese camino. Te estás haciendo daño. Como David, el rey David, se está pudriendo mis huesos. Y él no estaba hablando de algo metafórico, estaba hablando de una realidad. El pecado te destruye. Le aseguro que si usted ve una foto suya, antes cuando le gustaba la rumba, metía todo un poco de sustancia y una vena, y se ve hoy, aunque ha pasado muchos años, hoy se ve más joven, se ve rejuvenecido, se ve bonito. Pero una vida que está en pecado, su rostro se le nota.
Eso del brillo de los ojos sí existe, se apaga. La piel se vuelve terrosa. La mirada es perdida, es agachada, los párpados están, y no porque tiene sueño, camina llevado, está ahí. Puede ser exitoso, gerente de una multinacional, pero el pecado lo está consumiendo. El peor cáncer, como hablamos la vez pasada, la peor pandemia que pueda haber es el pecado. Tenemos que decirle: Señor, saca la iniquidad que hay en mi corazón. ¿Qué es la iniquidad? Es aquellos pecados que están ¿dónde? Allí, y que los sigo alimentando. No es pedir perdón, es confesar nuestros pecados para ser perdonados. Diga conmigo: confesar mi pecado para ser perdonado. Termino. Proverbios capítulo 28 versículo 13. Proverbios 28 verso 13. Oh, mi hermano, se viene un tiempo para esta iglesia que vamos a quedar con la boca abierta. Cuando Dios nos lleva cuando Dios nos trilla, cuando Dios nos lleva allá a ese lagar, cuando Dios nos lleva allá a ese donde se procesa la uva, ¿no? Y algunos veníamos como la uvita. Ay, qué linda que soy, redondita, bonita, brillante. Mire, no hay otra uva en la iglesia como yo. Y el Señor: hermosa, preciosa, te voy a convertir en vino. Ay, mira quién Dios escogió para dejar de ser una simple uva y ahora ser un vino. Y el Señor hace ¡ta! Ay, Señor, ¿qué fue? No, nada, tranquilo. Y ¡pa! Lo tira ahí. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Y ese pie para dónde va, Señor? ¿Y ese pie qué, Señor? Dice: no, tranquilo, no pasa nada. Póngame música de lagar ahí, música de aplastar uvas. Bueno, sigamos así entonces. Usted imagínensela. Y empieza a aplastar. Señor, pero espera. Señor, pero yo te iba. ¡Ay! Uy, Señor, pero pasito. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la gracia, Señor? Y está como pesadito, ¿no? No mandó otro que era más livianito, es que este pisa duro. Y él dice: te estoy procesando. Y en un momento vio la luz otra vez. No al final del túnel, no, pero vio la luz. Ay, gracias, Señor, porque pasé este proceso. Ahora sí viene lo bueno, voy para hacer ese vino. Y lo cogen ahí, lo sacan, lo meten a un barril. No, pero me están colocando aquí porque este es mi lugar de posicionamiento, de aquí para las naciones, rumbo a los Libertadores. Y lo mete a ese barril, y ese barril lo meten a una bodega, y en esa bodega hay más barriles que llevan más años que usted. Y cuando usted empieza a preguntar al otro, es cuando usted está en una cita médica: ¿y qué? ¿Cuánto aquí que se demora mucho? Yo llegué de las 6 de la mañana, son las 3 de la tarde y no me han llamado. Y usted pregunta al del otro lado: ¿y qué? ¿Mucho tiempo ahí? ¿En ese silencio y en esa oscuridad? Llevo años. Ese lugar donde nadie ve nada, no escuchas nada, oscuro, silencio, como que hablas con Dios y Dios no responde. Como que hace rato antes tú hablabas y sentías la presencia de Dios, ahora hablas y como que antes leía la Biblia y como que ay, tan chévere, entiendo, bonito, ahora la lees y como que y el Señor: ¿te estoy qué? Porque estoy quitando las impurezas que hay en tu corazón, que en el ocupar de las actividades no vas a tener tiempo para eso. Y algunos Dios nos va a dejar años. Uy, me regalaron este vino ¿de cuándo? 1520. Wow. Pero el vino si dijera: desde 1520 estoy encerrado y hasta ahora.
¿Sabes? Dios tiene un tiempo preciso para tu vida. No te salgas de ahí, es lo único que te digo. No te salgas de ahí, no te afanes, no te apresures. Dios está haciendo algo, sabe lo que está haciendo. Si hay alguien que sabe lo que está haciendo, es Dios. Yo sé que tú y yo no sabemos qué está haciendo Dios. Yo sé que tú y yo no sabemos ni qué estamos haciendo nosotros, pero Dios sabe lo que está haciendo contigo. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque Dios sí, ciertamente te va a bendecir, pero Dios te está preparando para que tú no seas solo bendecido. Este es el inmaduro. El inmaduro es que él solo busca bendición, pero aquel que está creciendo en Cristo sabe que es bendecido para ser de bendición a otros. Los que cubren su pecado, dicen, no prosperarán. Los que no pasan por ese proceso no van a prosperar. Pero si los confiesas y abandonas, recibirás misericordia. Y por último, el Salmo 51, verso 17 dice, Salmo 51, verso 17, un corazón quebrantado. Y yo sé que muchas veces vamos delante de Dios con nuestros corazones quebrantados, pero no arrepentidos. Es el man ese que le dice a la novia, perdóneme, es la última vez, usted es la oficial. Es más, mire, le doy el título de la oficial. Y está arrepentido, está quebrantado, pero no está arrepentido. Y apenas se le pasa el dolorcito, un par de piernas van a pasar por ahí y este ojo, usted sabe, ojo con este ojo estos días. Cuidado. Si algo pasa por ahí, que cierre ese ojo y ya, hermano, eso es bendito. Vamos a caer en lo mismo. Y a veces le decimos y oramos y lloramos delante del Señor, perdóname, he fallado, soy así, Señor, ayúdame. Estamos quebrantados, pero no estamos arrepentidos. Dice la Biblia, un corazón quebrantado y arrepentido, oh Dios, tú no lo menosprecias. Donde hay confesión siempre va a haber perdón. Donde hay perdón siempre va a haber sanidad. Y donde hay sanidad siempre va a haber restauración. ¿Está aquí conmigo, iglesia? La frase completa: hoy no es un día para esconderse, es un día para volver a la luz.